El sacerdote, antes de empezar a revestirse, se lavará las manos diciendo esta oración: Da Domine virtute manibus mei, ad abstergendam omne maculam, que significa: Señor, da pureza a mis manos para que pueda serviros sin mancha alguna corporal ni espiritual. Ahora se pone el amito. El amito es una vestimenta rectangular blanca de lino que recubre el cuello y los hombros, ceñida al cuerpo por 2 cintas, simboliza un escudo de salvación y creer en Cristo. Y reza la oración: Impone Domini capiti meo Galliam salutis. Se traduce como: Señor, pone el yelmo de la salvación en mi cabeza para defenderme de todos los ataques del diablo. Ahora sigue el alba. El alba es una larga vestidura de lino blanco que simboliza la pureza del corazón. De alba me domine et munda cor meum, que se traduce como: hazme blanco, oh Señor, y limpia mi corazón. Luego sigue el cíngulo, un blanco cordel por medio del cual se ciña el alba al talle, es el emblema de la pureza. Recinge me domine, cíngulo puritatis, et extingue in lumbis mei, que se traduce: cíñeme, oh Señor, con el cinto de la pureza, y apaga en mis lomos el fuego de la concupiscencia. Luego viene el manípulo, que se usa sobre el brazo izquierdo, significa los frutos de las buenas obras, la recompensa por el esfuerzo doloroso y la lucha. Es deber del sacerdote no temerle ni al sufrimiento ni al trabajo. Meria Domine portare manipulum fletus et doloris. Se traduce como: concede, oh Dios, que merezca llevar el manípulo del llanto y del dolor. Luego sigue la estola. La estola cuelga alrededor del cuello y se cruza por sobre el pecho. Representa el poder espiritual y la dignidad del sacerdote. Redemici Domine stolam immortalitatis. Señor, restaura la estola de la inmortalidad que perdí por la confabulación de nuestros primeros padres. Y para finalizar, la casulla es el emblema de la virtud real del amor divino, la virtud cardinal del sacerdote. Es el amor. Esta noble casulla es el vestido sacerdotal por excelencia. Y ahora comienza la misa. Históricamente, la misa se divide en 2 partes: la misa de los catecúmenos y la misa de los fieles. La misa de los catecúmenos, que comienza con las oraciones al pie del altar y culmina antes del ofertorio. Luego del ofertorio hasta la bendición final se llama misa de los fieles. ¿Por qué esta práctica? Antiguamente, los catecúmenos, o sea, los que se estaban preparando para el bautizo, ellos no tenían la suficiente preparación para presenciar el gran milagro de la transubstanciación. Y es por eso que ellos salían antes de que se recite el credo. Quiero aclarar algo. Estoy explicando una misa dominical donde se canta el aspergesme. ¿Qué es el aspergesme? El aspergesme es una antífona que está tomada del Salmo 51. ¿Cuál es esta antífona? Dice: me rociarás con tu hisopo, Señor, y seré limpio. Me lavarás y quedaré más blanco que la nieve. Ten piedad de mí, Señor, según tu gran misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosa antífona que nos recuerda de que un día tú y yo fuimos bautizados. Por eso el sacerdote esparce agua bendita. Continuamos con la explicación de la misa tradicional. Ahora nos toca explicar las oraciones al pie del altar al inicio de la misa. La misa comienza con la señal de la cruz: In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. En la misa, Cristo mismo, por medio del celebrante, perpetúa y aplica a nuestras almas su sacrificio del Calvario, ofrecido en honor a la Santísima Trinidad. Antes de subir al altar para ofrecer el sacrificio, el celebrante se prepara junto con los fieles con las oraciones tomadas del Salmo 42, que son las palabras del rey David, desterrado de Jerusalén. Nos ofrece una excelente preparación. El celebrante y los acólitos recitan en voz alta la antífona del Salmo 42, que dice:
introibo ad altare Dei, ad enculetificat juventutem meam. Judicame Deus et discerne causa meam de gente non santa, ab homine iniquo et doloso eroe me, que se traduce como, entraré al altar de Dios, al Dios que es la alegría de mi juventud. Después de haber rezado la antífona del Salmo 42, el sacerdote confiesa sus pecados públicamente diciendo: Confiteor Deo Onnipotenti, Beate Maria Semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Baptista, Santis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Santis et Bovis Fraters, quia peccavi nimis congregatione verbo et opere. Y se golpea el pecho 3 veces: mea culpa, mea máxima culpa. Después de que el celebrante haya confesado sus pecados públicamente, ahora le toca al pueblo. El pueblo hará lo mismo, o sea, los fieles, los que están en la misa, harán lo mismo pidiendo perdón. Pero si se fijaron, hay algo muy interesante que quiero explicar. En la misa tradicional, cuando se reza el Confiteor, se dice: yo pecador me confieso a Dios Todopoderoso, a la bienaventurada siempre Virgen María, a la bienaventurado San Miguel Arcángel, a la bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos, y a vosotros, hermanos, que roguéis por mí a Dios nuestro Señor. Los santos mencionados no han sido elegidos al azar. En primer lugar, la Santísima Virgen, por ser la Madre de Dios, nuestra protectora y refugio de los pecadores. San Miguel Arcángel, porque es el protector del pueblo de Dios y porque tendrá que presentar a las almas al juicio. San Juan Bautista, porque con él termina el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo Testamento. Y San Pedro y San Pablo, porque la iglesia de Roma fue consagrada por su martirio. Porque el celebrante hace la confesión antes que los fieles. Esta distinción entre la confesión del sacerdote y la de los fieles subraya bien la distinción entre el sacerdote, que es el que propiamente ofrece el sacrificio, y los fieles, que solo lo ofrecen por manos del sacerdote. ¿Por qué nos golpeamos 3 veces el pecho? Es un signo de dolor por los pecados. Significa que quisiéramos romper nuestros corazones para agradar de nuevo a Dios, lo mismo que el publicano del Evangelio, que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios mío, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Lucas 18:13. Después de haber hecho la confesión públicamente, el sacerdote se persigna y dice: indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amén, que se traduce como: el Señor omnipotente y misericordioso nos conceda el perdón y la absolución y la remisión de nuestros pecados. La confesión de los pecados siempre ha presidido al sacrificio, tanto en la antigua como en la nueva ley, porque para obtener su remisión hay que reconocerlos y pedir perdón por ellos. Y el sacerdote prosigue inclinando la cabeza, dice: Deus tu conversus vivificabinos, et pleus tu letabiturinte, ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutartum da nobis. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum et con spiritu tuo, que se traduce como: oh Dios, volviéndote a nosotros nos darás vida, y tu pueblo se alegrará en ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Estos versículos forman parte del Salmo 84. Todo el mesiánico anuncia la obra que Dios iba a realizar después de la deportación a Babilonia, con la venida del Mesías prometido. Por eso la súplica de la misericordia y la salvación. Justo antes de subir al altar, el sacerdote y los fieles desean mutuamente que el Señor llene sus almas. Subiendo al altar, el sacerdote dice en voz baja: Aufera nobis quesum Domine, iniquitates nostras, ud ad sancta sanctorum puris meriamus mentibus introere, per Cristo Dominum nostrum. Amén, que se traduce como: te suplicamos, Señor, que borres nuestras iniquidades, para que podamos entrar al santo de los santos, con mente pura, por Cristo nuestro Señor. Amén. Confiado en la misericordia de Dios, el sacerdote avanza inmediatamente hacia el altar, consciente de que entra a un lugar 1000 veces santo que aquel santuario figurativo del Antiguo Testamento.
Y luego sigue el sacerdote, colocando sus manos juntas sobre el altar e inclinándose dice: Oramus te Domine, per merita sanctorum tuorum, besa el altar, quorum reliquiae ixunt et omnibus sanctorum, ut indulgere digneris omnia peccata meam. Amén, que se traduce como: Te rogamos, Señor, que por los méritos de tus santos cuyas reliquias están aquí y de todos los santos, te dignes perdonar todos mis pecados. Amén. El sacerdote llega al altar y lo besa, como signo de respeto y veneración al altar, que es figura de la roca del Calvario. Continuamos con la explicación de la misa tradicional. Ahora vamos a explicar la incensación. El sacerdote, mientras bendice el incienso, dice esta oración: Ab illo benedicaris in cuius honore cremaveris. Amén, que se traduce como: bendígate aquel en cuyo honor vas a ser quemado. Amén. El incienso representa la gracia y sus efectos, pues un signo del buen olor de Cristo, 2 Corintios capítulo 2, verso 15, que llega hasta el alma de los fieles. Además, siempre se ha considerado una expresión de las oraciones que elevamos a Dios, nuestro deseo de que la reciba, del mismo modo de que el perfume del incienso. Además, la incensación es bíblico, ya que en Apocalipsis capítulo 8, versículo 4 nos habla de la incensación. También en Éxodo capítulo 39, verso 38. Durante la incensación, uno de los acólitos tiene que mover el misal. Como pueden ver, qué hermoso gesto. Después de la incensación viene el introito. Se llama introito a la antífona que se canta cuando el sacerdote entra en el altar. Es como una introducción. Los cantos del introito, gradual, ofertorio y comunión, se armonizan con las oraciones variables y las instrucciones, haciendo prevalecer la idea de la fiesta a la cual se consagra la misa del día. Como pueden ver ahora, están incensando al sacerdote. Como pueden ver ahora, el sacerdote va a leer el introito, que dice: Señor, ten misericordia de mí, porque todo el día clamé a ti, porque tú, Señor, eres suave y benigno, y de mucha misericordia, con todos los que te invocan. Inclina, Señor, tu oído a mis ruegos, y escúchame, porque soy desvalido y pobre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten misericordia. Después del introito, se reza el Kyrie eleison. Señor, ten piedad. Por cierto, el Kyrie eleison es una oración en griego. No olvidemos que gran parte de la liturgia en los primeros siglos era en griego, el griego koiné, ya que el griego koiné en los primeros siglos era como el inglés hoy en día. Hoy en día casi la mayoría de los países hablan inglés, entonces así era el griego, y es por eso que gran parte de la liturgia en los primeros siglos era en griego, y es por eso que se nos quedó esta oración en griego que dice Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison. Luego de rezar a Dios, volvemos a reparar en nuestra propia miseria. Cada una de las 3 invocaciones se repiten 3 veces en honor a la Santísima Trinidad. Después de pedir perdón, damos gloria a Dios con el Gloria in excelsis Deo, gloria a Dios en las alturas. Aquí figuran los 4 fines del sacrificio de la misa en el Gloria: adoración, decimos gloria a Dios en las alturas; acción de gracias, decimos te damos gracias; expiación, Hijo del Padre, ten piedad de nosotros; e impetración, por eso decimos acoge nuestra súplica, suscipe deprecationem nostram. A continuación el celebrante besa el altar en el centro y volviéndose hacia los fieles dice: Dominus vobiscum et con spiritu tuo. Oremos. Y viene la oración colecta,
Las oraciones que inician la misa de los catecúmenos concluyen con la colecta. Esta oración se llama así porque constituye un resumen de lo que el sacerdote pide a Dios para los fieles. Colecta significa reunión, recopilación o resumen. Las colectas, ricas en la doctrina de la Iglesia, nos enseñan cómo hablar con Dios, urgiéndonos siempre a no confiar en nuestros propios méritos, sino en los de nuestro Señor Jesús. Pues aquí comenzamos con el ofertorio. Ahí vemos cómo el sacerdote comienza con el ofertorio, venerando el altar, y dice: el Señor esté con ustedes. Y el pueblo responde: y con tu espíritu. Oremos, dice, y ahí es donde comienza el ofertorio, ¿verdad? El ofrecimiento de la víctima. Él comienza a preparar todo ahí y ofrece la hostia diciendo: Suscipe sancte pater omnipotens et eterne Deus, anc immaculatam hostiam, que traducido sería: recibe el Padre Santo, omnipotente y eterno Dios, esta hostia inmaculada. El ofertorio es la parte de la misa que encierra las oraciones y ceremonias que se hacen para ofrecer la víctima del sacrificio. Nuestro Señor mismo es quien determinó la materia del sacrificio al consagrar pan y vino. Aunque lo que el sacerdote tiene en la patena no es más que pan, no lo considera ya como tal, sino como aquello en lo que está destinado a convertirse, o sea, en el verdadero cuerpo de Cristo. Por esto ofrece la hostia inmaculada, o sea, pura y sin mancha, la única que puede ser agradable a los ojos de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y ahora ofrece el cáliz. Dice: oh Dios, que formaste maravillosamente la dignidad de la sustancia humana y que la reformaste de modo más admirable mediante el misterio de este agua y vino. La mezcla del agua con el vino es una ceremonia que la Iglesia siempre ha usado, imitando así a Jesucristo, que en la última cena consagró cáliz que según el uso contenía agua y vino. Los padres de la Iglesia nos explican las razones místicas de esta mezcla, pues el agua simboliza la que brotó del costado traspasado de Cristo, junto con la sangre, y además significa que el pueblo fiel, representado por el agua, está unido con Jesucristo y es ofrecido con él en el cáliz. Aquí podemos ver cómo el sacerdote se prepara para la inciensación de las ofrendas y del altar. Sobre las ofrendas hace 3 signos de la cruz diciendo: incensum istud a te benedictum accendat a te Domine et descenda super nos misericordia tua, que significa: suba hasta ti, Señor, este incienso que has bendecido y que descienda sobre nosotros tu misericordia. El rito y la oración de las incensaciones son muy acordes con el propio ofertorio. Pidamos que las nubes del incienso suba al cielo, que descienda el perdón sobre nosotros, rociando toda la Iglesia, y que este sacrificio sea aceptado para nuestra salvación. Las ofrendas se inciensan primero en forma de cruz y luego en forma de círculo. Después se inciensa la cruz, el altar, al celebrante y a sus ministros, a los clérigos presentes y finalmente al pueblo, expresando el deseo de la Iglesia de que la divina misericordia descienda ordenada y jerárquicamente sobre los que asisten a la misa, pasando del altar al sacerdote y por él hacia los bautizados. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y aquí podemos ver cómo el sacerdote se lava el dedo índice derecho y izquierdo y el dedo pulgar, ¿verdad? Porque son esos dedos los que tocarán el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el sacerdote cuida sus dedos, diciendo estas oraciones: lavaré mis manos
entre los inocentes, y rodearé tu altar, Señor, para oír la voz de alabanza y narrar todas tus maravillas. Señor, he amado el decoro de tu casa y el lugar de tu morada y de tu gloria. No pierdas mi alma, Dios mío, con los impíos, ni mi vida con los hombres sanguinarios. Esta oración es parte tomada del Salmo 25. Y pues ahora está haciendo la oración a la Trinidad, que es: recibe, Trinidad Santísima, esta oblación que te ofrecemos en memoria de la pasión, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. La diferencia de esta oración a las dos primeras oraciones, cuando se ofreció la hostia y el cáliz, es que esta oración se ofrece juntamente la hostia y el cáliz. Ambos son figuras perfectas del inminente sacrificio que va a realizarse en la consagración. El sacrificio se ofrece a las tres personas de la Santísima Trinidad. Se ofrece al Padre a través del Espíritu Santo. El sacrificio es el Cristo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se ofrece al Padre a través del Espíritu Santo. Y pues ahora, y si pudieron ver, el sacerdote se dio la vuelta diciendo: Dominus vobiscum et con spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum, gratias hagamos Dominum Deo nostro, dignum et justum est, que es el prefacio, ¿verdad? El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Arriba los corazones, lo tenemos elevado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, Dios nuestro, digno y justo es. Y ahí él comienza un prefacio, ¿verdad? Normalmente es el prefacio a la Trinidad todos los domingos, bueno, en la misa tradicional. Y bueno, viene el santo, hermosa oración: Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui vieni in nomine Domine, Hosanna in excelsis. San Juan nos dice, ¿verdad? En el Apocalipsis, que él escuchó a los santos cantando eternamente este himno a la Trinidad. Isaías también lo escuchó cantar eternamente. Él escuchó a los serafines cantando. Este canto significa que el sacrificio de la misa no es sino una aplicación del sacerdocio eterno de nuestro Señor Jesucristo, que nos dispensa las gracias de la redención. Entonces, por este motivo, aquí se junta el Hosanna celestial y nuestro Benedictus, o sea, bendito, hermosísima expresión de la unión de la iglesia militante con la triunfante. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Plenis sunt celi et terra gloria tua. Ahora pongan mucha atención en esta parte. Ahora vemos cómo el sacerdote da la vuelta y dice: Orate fraters, o sea, orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea aceptable ante Dios Padre Todopoderoso. Ahí es donde nosotros nos unimos a Él a orar, ¿verdad? Después del Orate Fraters, el sacerdote recita las oraciones secretas, oraciones que dará paso al prefacio. El canon romano está presidido por el prefacio y el Sanctus. El prefacio es un canto de alabanza y acción de gracias que culminará en el canto angélico del Sanctus. El prefacio es cuando el sacerdote dice: Per omnia saecula saeculorum, amen, Dominus vobiscum et con spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum, gratias hagamos Domino Deo nostrum, dignum et justum est, que sería: el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Arriba los corazones, lo tenemos elevado hacia el Señor. Y ahí es donde comienza el prefacio, ¿verdad? Luego sigue el Sanctus. San Juan nos dice en el Apocalipsis que vio a los ángeles cantar día y noche este himno: Santo, Santo, Santo.
También Isaías oyó a los serafines cantar este himno. Después del Sanctus vienen las oraciones previas a la consagración. El canon constituye la oración más preciosa de toda la Iglesia. Tanto su eficacia como su venerable antigüedad se llama canon, porque ha sido prescrita como regla. Debe ser seguida al ofrecerse el sacrificio de la misa, y no se puede cambiar nada en ella. El sacerdote, antes de la consagración, ¿verdad?, él hace 3 oraciones, ¿verdad? En la primera oración, el sacerdote pide a Dios que se digne a aceptar el sacrificio y bendecir los dones que van a transubstanciarse en la víctima santa. En la segunda oración, el sacerdote encomienda a Dios todas las personas por las que se ofrece particularmente el santo sacrificio, así como a todos los piadosos asistentes. Pide para todos la salvación del alma y los bienes del cuerpo. En la tercera oración, después de ponerse en comunión con toda la iglesia militante, en la tercera oración el sacerdote congrega en torno del altar a todos los santos de la iglesia triunfante, pidiendo a Dios que mediante su intercesión nos veamos siempre favorecidos con su ayuda y protección. Se menciona de un modo especial a la Santísima Virgen y a San José y a los 12 apóstoles llamados directamente por el Salvador y a los 12 mártires más célebres en Roma, antes que el canon de la misa se fijara definitivamente. Entre estos últimos se encuentran 5 papas, 1 obispo, 1 diácono y 5 seglares. Y otra oración, el sacerdote extenderá sus manos sobre la víctima. Señala principalmente al cuarto fin del sacrificio de expiación de los pecados. La Eucaristía es un sacrificio en el cual Cristo carga sobre sí nuestros pecados y se ofrece Él mismo en lugar de nosotros para nuestra salvación. Y pues una última oración a las puertas de la consagración, el sacerdote le pide a Dios que se digne hacer que el presente sacrificio nos sea de motivo de bendición y de beneficios para nuestro favor y no en contra. Y pues este es el momento más solemne de la misa. El sacerdote cesa de obrar como hombre. Su palabra es la de Jesucristo con su mismo poder y eficacia. Ocupa el lugar de Jesucristo, que habla de nuevo por su boca cuando el sacerdote dice: pues esto es mi cuerpo. El pan se convierte real y sustancialmente en el cuerpo de Jesucristo. A partir de ahora el sacerdote siempre se arrodillará antes y después de tocar a Jesús sacramentado, manifestando así la fe en la presencia real. He aquí el gran misterio de nuestra fe, el silencio en que el sacerdote pronuncia las palabras de nuestro divino Redentor. Oh, aquí está la vida de la Iglesia, aquí está el centro de nuestra fe. Domine, non sunt dignus, ut intres subtectum meam, sed tanto dic verbo, sanabitur anima meam. Domine, non sunt dignus ut intres subtectum meam, sed tanto... Pues ahora vamos a explicar la consagración, pero antes que explique la consagración del pan y del vino, si se pueden dar cuenta, el sacerdote tiene las manos sobre las ofrendas, un gesto introducido por el Papa San Pío V, para que se vea que la misa es un sacrificio, ¿verdad? No olvidemos que los protestantes lo que atacaron es que la misa es un sacrificio. Entonces él introduce este gesto tomándolo de Levítico 8, ¿verdad? De que nos narra de que Aarón imponían sus manos sobre las ofrendas, o sea, las víctimas que son para el sacrificio. Ahora el sacerdote está actuando in persona Christi, en persona de Cristo. En primer lugar, consagra el pan. En segundo lugar, consagra el vino. La doble consagración no solo representa la muerte de Cristo al separar su cuerpo y su sangre, sino que la efectúa realmente. Constituye una verdadera inmolación incruenta, cuyo valor es el mismo que el del sacrificio del Calvario, aplicando así su infinita virtud. La consagración es el centro de la misa. Las palabras más santas dichas por el sacerdote son las palabras mismas que nuestro Señor Jesucristo
pronunció en la víspera de su pasión. La transubstanciación, el cambio de sustancia, ¿verdad? Lo que contiene el pan, ¿verdad? Ya no es pan, sino el cuerpo de Cristo. Lo que contiene el vino, ya no es vino, sino la sangre de Cristo. Adoremos con todo nuestro ser el Verbo de Dios, que perpetúa de un modo tan admirable el sacrificio redentor. Ofrezcamos también nosotros la Santa Hostia, que acaba de inmolarse por nuestras almas. Después de la consagración vienen 3 oraciones. Las 3 primeras oraciones después de la consagración constituyen el ofrecimiento a Dios de la divina víctima. En la primera de ellas ofrecemos a Dios la única víctima pura, santa e inmaculada, que también es como fruto del sacrificio, el alimento de las almas fieles. La Eucaristía es inseparablemente sacrificio y sacramento. En la segunda oración, el sacerdote pide a Dios que se digne aceptar la divina víctima a pesar de las propias disposiciones que son tan imperfectas. Las santas disposiciones con que aquellos 3 santos patriarcas del Antiguo Testamento ofrecieron sus oblaciones a Dios, las hicieron muy agradable a sus ojos. Esas 3 personas que ofrecieron un sacrificio agradable a Dios lo fueron el justo Abel, el patriarca Abraham y el sumo sacerdote Melquisedec. Y luego la tercera oración, profundamente inclinado el sacerdote pide a Dios que la ofrenda del cuerpo y de la sangre de Jesucristo sea presentada en el cielo por manos de sus ángeles, y para que todos los que van a comulgar sean colmados de gracia y de celestiales bendiciones. Claramente se nos enseña aquí que la comunión es la participación del sacrificio y de la víctima inmolada. Y luego viene el memento de los difuntos, en que el sacerdote pide por la iglesia purgante, y enseguidamente el sacerdote invoca a los santos, especialmente en esta oración, ¿verdad? Antes de la doxología final del canon, una pequeña elevación. Antes de eso, el sacerdote menciona aquí a varios santos muy venerados en Roma, especialmente a Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y todos los santos. Para empezar, quisiera hacer una aclaración aquí para las feministas, para que vean que la Iglesia Católica en su canon menciona nombre de santas mujeres vírgenes. Así que no digan que la iglesia es machista o misógena. Y luego viene la doxología final del canon y una pequeña elevación, donde el sacerdote dice per ipsum et con ipso et in ipso, que se traduce por él, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, es dada todo honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Esta plegaria constituye el broche de toda la oración sacrificial, el canon. El sacerdote hace primero 3 signos de cruz que expresan cómo la materia del sacrificio se ha mudado en víctima divina con la transubstanciación. Los 5 signos de cruz que siguen aquí evocan las 5 llagas que le fueron abiertas a Cristo en la cruz y de las cuales se derramó hasta la última gota la sangre redentora en una inmolación plena para la remisión de los pecados. De la renovación de este sacrificio incruento depende para siempre el honor y la gloria debido a la augusta Trinidad. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat un principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Después de la doxología final, la pequeña elevación, el sacerdote dice, per omnia saecula saeculorum. Amén. Y nos ponemos de pie y él dice, oremus, precepti salutaribus moniti,
et divina institutione formati, audemus dicere. Que se traduce: oremos, amonestados por preceptos saludables e instruidos por la enseñanza divina, nos atrevemos a decir. Y ahí es cuando se reza el Padre Nuestro, la oración por excelencia, la oración que nuestro mismo Jesucristo nos lo enseñó. Después del Padre Nuestro, el sacerdote pide por la paz universal con estas oraciones. Te rogamos, Señor, que nos libres de todos los males pasados, presentes y futuros, y que por la intercesión de la bienaventurada y gloriosa siempre Virgen María, Madre de Dios, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, Andrés y todos los santos, des propicio la paz en nuestros días, para que, ayudados con el auxilio de tu misericordia, estemos siempre libres de pecados y seguros de toda perturbación. En esta misma oración es cuando el sacerdote se persigna con la patena. Vean el video ahora, se persigna con la patena, luego vuelve a esconder la patena bajo el corporal. Y ahora pues viene la mezcla de los sagrados, cuerpo y sangre. La mezcla de la partícula con la preciosísima sangre representa la unión del cuerpo y la sangre de Jesucristo en el momento de la resurrección. La mezcla del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo expresa que la comunión nos encamina a nuestra resurrección gloriosa. Y ahora el sacerdote cubre el cáliz, hace una genuflexión, se pone de pie e inclinándose junta sus manos y se golpea el pecho 3 veces diciendo en voz baja: Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. En la antigua ley el cordero era uno de los animales más usuales del sacrificio. Jesucristo es el verdadero cordero que expió nuestros pecados, llevando él mismo en su humanidad las penas debidas por ellos. Y luego pues vienen las oraciones para la Sagrada Comunión. El sacerdote hace una plegaria por la paz y luego dice: Pax Domini sit semper vobiscum et cum spiritu tuo, que se traduce: la paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y comenzamos a cantar el Agnus Dei. Luego vienen las oraciones de la comunión. El sacerdote hace una genuflexión y dice: tomaré el pan celestial e invocaré el nombre del Señor. Golpeándose el pecho 3 veces, dice: Domine non sum dignus intre subtectum meam, sed tanto dic verbo sanabitur anima meam. Lo dice 3 veces. El monaguillo toca la campana 3 veces, dando señal de que el sacerdote está comulgando. Si se pueden fijar, el sacerdote está comulgando. Y nosotros nos acercamos a él y de nuevo rezamos el Confiteor. Pedimos otra vez perdón y él nos da una indulgencia. Rezamos nuevamente el Confiteor para borrar hasta la más pequeña mancha de pecado antes de acercarnos al altar para recibir la sagrada hostia. Y pues luego el sacerdote toma el cuerpo de Cristo, da la vuelta y nos lo muestra diciendo: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollis peccata mundi, que se traduce como: he aquí el Cordero de Dios, he aquí el que quita los pecados del mundo. El celebrante nos muestra la hostia con las palabras de San Juan Bautista en la ribera del Jordán, pidiéndonos un acto claro de fe en la presencia real. Estas palabras nos ayudan a acrecentar nuestra fe en la divinidad y en la omnipotencia de nuestro Señor sacramentado. Hemos de recibir la Sagrada Comunión modesta y piadosamente de rodillas. Nadie puede comer esta carne si antes no la adora, dice San Agustín. Deberíamos tener el deseo de recibir a Jesús como lo hizo la Santísima Virgen en la Anunciación. Nuestro Señor ansia entrar en nuestras almas mucho más de lo que nosotros deseamos recibirlo. Hemos de abrir nuestro corazón a Jesús, al igual que abrimos los labios para recibirlo, dejándole la libertad para que obre en nosotros y aceptando por anticipado lo que desee enviarnos. Consumir la sagrada hostia, deseemos ser consumidos por su divinidad,
Así como lo recibimos sacramentalmente, Él puede recibirnos místicamente y transformar toda nuestra vida de acuerdo a sus deseos. Anima Christi santificame, Corpus Christi salvame, Sanguis Christi inebriame, Aquae letari Christi lavame, Patio Christi confortame, O boni Jesu exaudimi, intra tue vulnera ascondeme, nem permitas mi separi a te, a voste maligno defendeme, in hora mortis meam vocame, et juveme venire a te, et cum sanctis tuis laudem te in saecula saeculorum. Amén. Cuando termina la distribución de la comunión, el sacerdote purifica la patena sobre el cáliz, sostiene ahora el cáliz para que el acólito vierte en él un poco de vino y procura reunir en él cualquier partícula de la hostia que haya quedado y lo bebe. Luego prosigue. El celebrante purifica y seca sus dedos y bebe la ablución, luego limpia su boca y el cáliz, y tomando el velo que le da el acólito, cubre el cáliz y lo pone en medio del altar, tal como se hallaba al comienzo de la misa. Luego va hacia el lado derecho del altar para rezar las oraciones del misal. Ahora el sacerdote, al llegar con el misal, besa el altar, se vuelve hacia el pueblo y dice: Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Oremos. Ahora voy a leer una poscomunión. Las poscomuniones son las oraciones que el sacerdote reza después de haberse purificado los dedos, la patena, el cáliz, etc. Después de haber hecho eso, el sacerdote recita una poscomunión. Ahora voy a leer una poscomunión y dice: Te rogamos, Señor, purifiques benignos nuestras almas y las renueves con los sacramentos celestiales, recibiendo para nuestro cuerpo asistencia para el presente y el futuro. Por nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y luego viene la conclusión de la misa o la despedida, ¿verdad? El sacerdote dice: Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, ite missa est, Deo gratias. Y luego hace una oración que dice: Séate agradable, oh Santa Trinidad, el obsequio de mi servidumbre, y haz que el sacrificio que yo, indigno, he ofrecido a los ojos de tu majestad, te sea aceptable, y a mí y a todos aquellos por quienes lo he ofrecido, sea por tu piedad propiciatorio, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y el sacerdote de nuevo da la vuelta y dice: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius Spiritui Sanctus. Amén. Pero ahora quiero explicar la oración que el sacerdote recitó antes de dar la bendición. En esta oración el sacerdote implora a la Santísima Trinidad que se digne aceptar el sacrificio que acaba de ofrecerle. Es el resumen de todas las oraciones de la misa. Tienen por objeto los 4 fines del sacrificio, con su fruto correspondiente. Y pues la bendición final pone el sello divino a las gracias recibidas durante el santo sacrificio. Antes de bendecir al pueblo, el sacerdote besa el altar para alcanzar de Jesucristo, simbolizado por él, las gracias de la bendición. Luego viene el último evangelio. El sacerdote de nuevo pasa ahora al lado izquierdo del altar. Dice: El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Initium Sancti Evangelii secundum Johannem, Gloria tibi Domine. Y ahí el sacerdote empieza a leer el Evangelio de San Juan, especialmente el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. El principio del Evangelio, según San Juan, primeros 14 versículos, es como el compendio de todo el Evangelio.